Buenos días con todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de aprendizaje. El tema de hoy día corresponde el adjetivo. En la sesión anterior habíamos visto el tema del nombre o sustantivo. Entonces, en esta sesión es el adjetivo. Bien, recordemos un poco de gramática sobre este tema. Bien. Entonces, todo lo que son conocimientos o temas referentes a palabras, clases de palabras, funciones, corresponde al campo de la gramática. ¿Y qué es la gramática? La gramática me enseña a conocer las normas, las reglas, los tópicos, para que pueda utilizarse correctamente. Entonces, tiene la función de ser manejado teniendo conocimiento de estos temas para ser expresados, escritos y utilizados correctamente para producir el texto. Bien, entonces, el adjetivo corresponde a palabras variables que expresan cualidades o circunstancias del origen, procedencia o estado que se dice del sustantivo. ¿Para qué es un adjetivo? El adjetivo es para poder modificar, ampliar o precisar el significado. Si yo digo, por ejemplo, un sustantivo, caballo, ¿no? Caballo hermoso, blanco, negro, ¿no? Indómito. Entonces, esas palabras, blanco, negro, indómito, son adjetivos. Entonces, el adjetivo modifica al sustantivo. Entonces, un adjetivo es aquella palabra que cualifica, califica, amplía el significado de un sustantivo. La función, acá tenemos en la diapositiva, complemento de un sustantivo. ¿Por qué es un complemento? Si yo digo, el libro enciclopédico, la palabra enciclopédico básicamente es un complemento del libro, ¿bien? Enciclopédico, complemento de libro. Entonces, como adyacente. Adyacente quiere decir que es próximo. O también como sintagma independiente, ¿no? Algunos adjetivos pueden desempeñarse como independientes. Pues si yo digo, el caballero ingresó muy tarde. Y si yo digo, el caballero Carmelo, en ese caso, caballero se convierte en adjetivo, pero si yo digo caballero nomás, es sustantivo adjetivado. Entonces, independientemente también puede. Por eso cuando se dice sintagma, ¿qué es un sintagma? Un sintagma es una palabra o frase, ¿bien? Entonces, sintagma adjetival. Si yo digo, el caballero Carmelo es un sintagma adjetival. Ahora, puede ser complemento del predicativo. Yo digo, por ejemplo, los incas fueron grandes constructores. Entonces, digo simplemente los incas creativos. Entonces, ahí viene a ser complemento del predicativo, ¿no? Entonces, si yo digo atributo, ¿no? Los incas, coma, los constructores. Entonces, se considera como atributo. Entonces, la coma o pausa puede desempeñar en función de verbo para que se entienda esa oración. Ahora, clases de adjetivos, según su forma, ¿no? De una terminación, ¿bien? De dos terminaciones, según el significado, los explicativos, los especificativos. Ahora, los grados. Más que todo, vamos a ver en este tema los grados, porque el año pasado ya vimos el adjetivo. Entonces acá la separata está más en función a grados. Cuando se habla de grados, utilizo el adjetivo calificativo. Hay varios tipos de adjetivos, calificativos, indeterminados, indefinidos, numerales, etc. En este caso, los grados solamente son para el adjetivo positivo, calificativo. Entonces hay tres grandes grados, positivo, comparativo y superlativo. Ahora, la sustantivación, ¿no? Entonces, como le indicaba hace un instante, ¿no? Un adjetivo puede ser sustantivo, depende de la construcción de la frase. ¿Bien? Entonces, muchos adjetivos hacen la función de sustantivos. Entonces, cambio de categoría gramatical. ¿Qué cosa es sinónimo? Perdón, ¿qué cosa es categoría gramatical? Categoría gramatical es sinónimo a clase de palabra. Cada categoría gramatical
Cada clase de palabra tiene sus propiedades, sus características. No es igual a decir un sustantivo con un adjetivo. No es igual a decir un adverbio con un verbo, una preposición con una conjunción. Entonces, cada categoría tiene su funcionalidad. Entonces, la adjetivación corresponde también cuando un adjetivo calificativo se antepone o se pospone a un sustantivo. Veamos acá, en este cuadro. Tenemos grados de los adjetivos calificativos. Hay 3 grados. Grado positivo. Si yo digo flor hermosa es grado positivo. Comparativo de igualdad. El comparativo hay 3 niveles de igualdad, de superioridad e inferioridad. Entonces, si yo digo, por ejemplo, flor hermosa, grado positivo, ¿no? Entonces, en comparativo, comparo, la flor hermosa es igual como la flor lila. Entonces, igualdad. Si yo digo, por ejemplo, en comparativo de superioridad, la flor lila es superior o mejor que la flor blanca, que es superior. Entonces, y si yo digo, la flor lila es inferior, es menos que la flor amarilla. Entonces, para tener sentido de igualdad, de superioridad, de inferioridad. Superlativo. Cuando digo, la flor lila es la mejor, absoluto quiere decir que no admite comparación. Y si es relativo, la flor lila es tan hermosa como las demás. Veamos en el siguiente cuadro. Acá está con ejemplos, pues, superioridad, igualdad y el caso relativo. Entonces, en esos ejemplos, acá más explícito, más claro, acá, en este cuadro sinóptico, grado calificativo del adjetivo grados. Estamos viendo en positivo, comparativo y superlativo. En los ejemplos, el positivo expresa una cualidad tal como es, sin intensificarla. No, el partido fue interesante. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Interesante. El comparativo. Hay 3 comparativos de superioridad, igualdad y inferioridad. Entonces, el partido fue más interesante, superioridad. Igualdad, el partido fue tan interesante. Inferioridad, el partido fue menos interesante que el pasado. ¿Bien? Entonces, manejando con la misma oración. Entonces, si mencionamos acá, por ejemplo, superlativo, en grado superlativo, el 3er grado, el partido fue interesante, o el partido fue interesantísimo, ¿bien? En 3 grados, ¿bien? Entonces, vamos ahora a la práctica de nuestra separata, porque la separata está orientada a la práctica. La teoría es brevemente en las diapositivas. Entonces, acá, analiza las oraciones, subraya el adjetivo y escribe su forma superlativa absoluta. Bien, superlativa absoluta. Entendemos que esto tiene un mal final. Mal será el adjetivo calificativo. Entonces, el superlativo absoluto termina con ísimo, ísima, ¿no? Este libro es interesantísimo, ¿no? Este tema es interesantísimo. Todo lo que es ísimo, ísima, es grado superlativo absoluto, no tiene comparación. Entonces, entendemos que esto tiene un mal final. Entonces, la palabra final es el adjetivo. ¿Cómo debe terminar ahí? Anotamos. Malísimo. Acá debe anotar malísimo. En el siguiente ejemplo. A partir de hoy es un hombre libre. Entonces, aquí anoto libérrimo, librísimo, no se dice, libérrimo, con B, libérrimo. Cualquiera diría librísimo, no se dice librísimo, libérrimo. En C, este es un libro bueno para analizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el adjetivo? Bueno. Entonces, bueno tiene que terminar Buenísimo. en ísimo. Este libro, o simplemente buenísimo, anoto acá, buenísimo. Y si fuera malo, sería malísimo. En D, le dio un gran apoyo en su desgracia, ¿no? Entonces, el término gran, ¿no? Gran es el adjetivo. Entonces, acá será grandísimo, grandísimo.
En la siguiente, es de una condición pobre. Entonces, pobre será el adjetivo. Entonces será pobrísimo o también, en este caso acepta paupérrimo. Paupérrimo o pobrísimo. Dos estilos de palabra. En el ejercicio práctico 2, relaciona cada uno de los grados del adjetivo con el ejemplo que le corresponde. Marca la opción correcta. Entonces, ahí tenemos de inferioridad. Entonces, la proposición de inferioridad, ¿no? Con el abedul es menos frondoso que el cedro. El abedul es una especie de planta, o perdón, es una especie botánica o de árbol como el cedro. Entonces, relaciono uno con C. Ahora, 2, igualdad. Igualdad, este edificio es tan alto como aquel, en grados, estamos viendo. Y en el 3 de superioridad, tendremos, a ver, a este edificio es tan alto como aquel, ¿no? Entonces, menciono ahí, perdón, su mirada es más brillante que el sol. Ahí sería, entonces el 3 con B. Entonces las alternativas que debo de mencionar en esa relación C es el 1C, el 2A y el 3B. Entonces esta es la respuesta. Estamos en función de los grados, las oraciones en función a los grados. 3. Identifica y subraya qué indica, cuál es la función sintáctica del adjetivo. ¿Bien? ¿Cuál es la función sintáctica del adjetivo? Entonces mencionamos ahí lo siguiente. ¿Bien? Entonces, subraya cuál es la función sintáctica del adjetivo. Entonces tenemos complemento calificador del subnúcleo, núcleo del grupo nominal, modificador indirecto del núcleo, ¿no? Modificador directo del sustantivo, complemento directo del grupo nominal. Entonces la respuesta es modificador directo del sustantivo. Cuando habla de sintaxis es la frase o la oración. ¿Qué papel cumple el adjetivo en la oración? Sintácticamente es el modificador directo del sustantivo. Entonces la respuesta será D. Bueno, si yo digo, por ejemplo, el frondoso bosque de la selva virgen. Entonces, frondoso modifica a bosque. Entonces, modificador directo. ¿Bien? Esa es la respuesta a la D. Luego, la siguiente. Elabora oraciones donde se manifiesten los grados del adjetivo. ¿Bien? Entonces, elaborar. En vez de decir elaborar, puede decir construir, construya, ¿no? Expresa o escribe. Entonces, el grado positivo, ¿no? Digo en la oración, este libro es interesante. El grado positivo no simplemente enuncia esa cualidad, ¿no? Porque está pidiendo oraciones. Si yo digo flor interesante, no es oración, solamente es un sintagma o frase, ¿no? Entonces yo digo, este libro es interesante. Grado positivo solamente señala una cualidad. Este libro es interesante. Interesante modifica a libro. Grado comparativo. Grado comparativo. Este libro es tan interesante como los demás. Este libro es tan interesante como los demás. En grado superlativo diré, este libro es más interesante. O digo también, este libro es interesantísimo. No admite comparación. Este libro es interesantísimo. ¿Bien? Ahora, siguiente ejercicio. Completa las definiciones del adjetivo según los aspectos solicitados. Morfológico. ¿Cuándo se dice morfológico? La estructura de la palabra, la estructura del adjetivo. Entonces, ¿cómo se formula ahí? Entonces, en forma, el adjetivo puede manifestarse
en singular y plural, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, este libro es interesante, ¿no? Entonces, si yo digo, los libros, diccionarios y enciclopedias son interesantes. Entonces, interesantes lo estoy viendo en plural. Entonces, estoy en el género de forma. Pero si yo digo, este libro es interesante, ya no sería interesante, solamente interesante. Entonces, en lo morfológico es la forma del adjetivo, tanto en singular como en plural. Sintáctico. Lo sintáctico es relacionado a la oración. Entonces, en lo sintáctico se dirá, ¿no? El Perú profundo, con múltiples escenarios, es maravilloso. Perú es sustantivo y profundo será su adjetivo. Entonces, en el sintáctico es cómo se construye la oración y cómo modifica al sustantivo. Semántico, no, en el semántico. Entonces, en el semántico simplemente tengo que denotar una cualificación. Acá puede ofrecer un concepto. Digo, el adjetivo modifica el significado del sustantivo. Un enunciado. El adjetivo modifica el significado del sustantivo. Entonces, estos son 3 niveles de estudio en la lengua. Morfológico, sintáctico y semántico. Morfológico es la forma, la estructura de la palabra, y sintáctico es la oración, la frase, y semántico es el significado. Pero también puedo indicar, por ejemplo, pensamiento retrógrado. ¿Qué significa retrógrado? Retrógrado significa ideas arcaicas. No, si yo digo digo insecto coprófago, razonamiento verbal, ¿qué significa coprófago? Entonces, si yo digo insecto coprófago, a ese mismo lo puedo decir insecto noctívago. ¿Qué significa noctívago? Noctívago significa que es nocturno. ¿Ya? Insecto noctívago significa que es nocturno. Y si yo digo insecto coprófago, coprófago significa aquellos insectos que consumen ciertos excrementos de otros seres. ¿Sí? Hay insectos, por ejemplo, que solo se alimentan de heces. Entonces, está en condición de coprófago. Entonces, acá en lo semántico es el significado. Vuelvo a decir, insecto noctívago, insecto que solo sale de noche. Y si digo insecto coprófago, insecto que se alimenta de heces o excrementos de otras especies. Es como el pato, por ejemplo. En la granja los patos consumen las heces de los cerdos. ¿Se dan cuenta? Entonces está en condición de coprófago. Fago es comida. ¿Bien? Pasemos al ejercicio 6. Cuando dice, reconoce y marca la alternativa que mantiene una adecuada concordancia entre sustantivo y adjetivo. ¿Bien? Concordar quiere decir que el escrito esté acorde en la forma del singular, en plural, no más que todo, en esas categorías se va a manifestar esa coherencia. Entonces yo digo, por ejemplo, los niños juegan en el patio, está mal dicho. Como niños es plural, entonces el verbo estará también en plural. Entonces en ese orden la concordancia. Entonces, en este grupo de oraciones está mal versado, mal escrito y una sola está correcta. ¿Qué me dice? Reconoce y marca la alternativa que mantiene una adecuada concordancia entre sustantivo y adjetivo en este caso. ¿Bien? Entonces tengo que manifestar ahí. Los comediantes nuevos y versátiles lograron cautivar al público espectador. Bien, la alternativa que está correctamente enunciada es la C. Los comediantes nuevos y versátiles lograron cautivar al público espectador. Esa es la respuesta. Por ejemplo, en el primero, si yo digo los comediantes nuevo y versátil lograron, ¿dónde está mal acá? No, diría los comerciantes plural y nuevos también en plural. ¿No? Y versátiles en plural. O sea, acá hay 2 adjetivos, nuevos y versátiles deben estar en plural como el sustantivo.
Bien, por eso la alternativa C es la respuesta correcta. Bien. 7. Elabora 2 ejemplos para cada caso de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Bien, 2 ejemplos. ¿Qué me dice acá? En este caso dice, en el caso, cuando un adjetivo califica a 2 o más sustantivos coordinados y va pospuesto a ellos, lo más recomendable es que el adjetivo vaya en plural y en masculino, si los sustantivos son de distinto género. Entonces, cuando me dice, por ejemplo, sustantivo coordinado es cuando utiliza las conjunciones coordinantes o también los signos, como son las comas, ¿no? Entonces, digo, María, Juan, Enrique y Víctor, ¿no? Alegres en el campo. Si yo pongo alegre, ya no sería contexto. Ese es el ejemplo que va según esta teoría, porque dice que el adjetivo debe estar en condición. Por eso digo, alegres debe de ir en plural. Si yo digo, por ejemplo, otro ejemplo en este primer caso, ¿no? Mis perros, gatos y las gallinas sobresaltadas por el ruido ensordecedor. Esa es la oración. 2 oraciones precisé sobre este primer caso. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está la coordinación? Si yo digo, mis perros, los gatos y las gallinas, esa es coordinación. El elemento coordinante, ¿cuándo es? Cuando pongo una coma y la conjunción, la Y. ¿Ya? O sea, la coordinación también implica el uso de signos y como también las palabras, como el caso de la Y, no la I latina. En el segundo caso, cuando un adjetivo califica a varios sustantivos, coordinados nuevamente, sustantivos coordinados, y va antepuesto a ellos, lo normal es que concuerde solo con el próximo, con el más próximo, tanto en género como en número. ¿Bien? Digo, a ver, dice que el adjetivo calificativo en varios sustantivos coordinados y va antepuesto, ¿no? No. Entonces, yo digo, los ingeniosos autores, ¿no? Lectores y expositores en el teatro fueron aclamados. Entonces, en este caso, a diferencia del primer caso, los adjetivos, ¿no? El adjetivo estoy considerando antes de los sustantivos. ¿Bien? Otro ejemplo, dijera, por ejemplo. ¿bien? Digo, por ejemplo, el sorpresivo ataque, coma, desorden y atropello de los manifestantes fue terrible. Entonces, ahí, ¿no? Sorpresivo. El sustantivo, el adjetivo sorpresivo de manifestantes, ¿no? De personas que concurrieron o el ataque, entonces está en esa condición del primer caso. ¿Bien? Ahora, ejercicio 8. Analiza los ejemplos y compara la función que cumplen las palabras resaltadas en ellos. 2. Analiza los ejemplos. Los ejemplos están aquí. Oración 1 y 2. Analiza los ejemplos y compara la función que cumplen las palabras resaltadas en ellos. Entonces, nuestro amigo ganó el trofeo. Entonces, nuestro. ¿Ya? Entonces, nuestro es adjetivo posesivo. En el segundo caso, el trofeo es nuestro, nuevamente nuestro. Pero no son iguales. ¿Sí? Nuestro amigo ganó el trofeo. Entonces aquí, ya, entonces acá debo anotar. En el primer, la oración, no,
el adjetivo nuestro modifica al sustantivo amigo. Se desempeña como modificador directo del núcleo del sustantivo. ¿Me entiende? ¿Cuál es el sujeto acá? Nuestro amigo es el sintagma nominal, o llámese sujeto. Y el predicado será ganó el trofeo. Entonces, la palabra nuestro es adjetivo que está modificando amigo. Es un modificador directo. O en la otra gramática transformacional será determinante. Modificador o determinante. Esto modifica ¿a quién? Al núcleo del sujeto, al núcleo del sintagma nominal. En la segunda oración, el trofeo es nuestro. En esta oración, cambia. Si digo, el trofeo es nuestro, esto está en un predicativo. ¿Cuándo es un predicativo? Un predicativo es cuando se utiliza un verbo copulativo. El verbo es. Cuando es, están, fueron, fuimos, todo lo que es verbo copulativo hace de que el siguiente elemento sea predicativo. Este adjetivo nuestro también es adjetivo, pero ya está en función predicante. ¿Qué debo anotar acá? El adjetivo nuestro se desempeña como núcleo del predicativo. ¿Entiende? En el primer caso se desempeña como modificador del núcleo del sintagma nominal. Ejercicio 9. Identifica los adjetivos de las oraciones y describe de qué tipo son sus características. Dice, mi madre posee un carácter apacible, tolerante y, sobre todo, generoso. Entonces, ahí prácticamente en la oración se está utilizando varios adjetivos. Dice apacible, tranquilo, comprensible, tolerante y sobre todo generoso. 3 adjetivos. ¿Qué me dice la pregunta? Identifica los adjetivos de las oraciones y describe de qué tipo son sus características. ¿Bien? Entonces, para el primer caso, van a tomar apuntes o presten atención. Son adjetivos especificativos, porque especifican. Anotar ahí, son adjetivos especificativos porque expresan una cualidad necesaria del sustantivo. Repito, son adjetivos especificativos porque expresan una cualidad necesaria del sustantivo que se diferencia de los demás. Que se diferencia de los demás. Punto y coma. Es decir, concretan el significado, del sustantivo. Es decir, concretan el significado del sustantivo. Punto seguido. Se han ubicado después de él. ¿Después de quién? Del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Acá tengo subrayo. Carácter es sustantivo. El adjetivo es apacible, tolerante y generoso. ¿En función de qué? En función al sustantivo carácter o en función al sustantivo madre. Segunda oración. Te encontré recorriendo el verde prado y las blancas colinas de los Andes. Aquí. Verde, adjetivo. Se antepone al sustantivo. Blancas. Se antepone al sustantivo colinas. Algo literario. ¿Bien? Entonces está en condición de epíteto. En figura diría que es una figura literaria, pero como no es poesía ni cuento, solamente es una oración. ¿Bien? Cuando se antepone un adjetivo a un sustantivo, está en condición de ¿qué? De cualificar. ¿Bien? Entonces, anotamos ahí. Son adjetivos explicativos. Son adjetivos explicativos. O epítetos. Epíteto. Epíteto. ¿Cuándo es epíteto? Cuando el adjetivo se antepone al sustantivo. Miren, se está anteponiendo al sustantivo. Acá se antepone antes de colinas y aquí se antepone antes de prado. Prado y colinas son sustantivos, entonces es por eso que es epítetos. Porque
señalan una cualidad. Repito, son adjetivos explicativos o epítetos, porque señalan una cualidad obvia del sustantivo. Una cualidad obvia del sustantivo. Se utilizan con el fin de otorgar belleza. Se utilizan con el fin de otorgar belleza y expresividad en la oración. Y expresividad en la oración. Se han ubicado antes del sustantivo. Entonces, como dije, cuando un adjetivo se antepone a un sustantivo es algo literario, es una figura literaria que se llama epíteto. Es algo muy bello. Pero si yo digo colinas blancas, ahí es un lenguaje no literario. ¿Bien? 10. Elabora una oración por cada caso según el grado del adjetivo que se indica. Entonces acá tenemos los adjetivos de inferioridad, de igualdad, de superioridad, de absoluto y relativo. Bien, entonces voy a tomar apuntes de la asistencia y voy a utilizar algunas preguntas para algunos jóvenes. Entonces, si queda pendiente el tiempo, vamos a desarrollar esto. En todo caso, en la diapositiva está la información para poder desarrollar estos temas. Bien, voy a verificar la asistencia. Verifico la asistencia. Bien. Está Palomino. Palomino. Pacheco. Pérez. Quispe. No, sí fue. Fabricio se encuentra, no está Fabricio, ¿no? Morán. Morán tampoco. Morán. Palacín. Palacín no está. Bien. Vamos a ver, Sebastián. Sebastián, ¿qué me dice? ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando aquí? Sebastián, ¿me escucha? Sí, profe. Ya, el tema que estamos desarrollando. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que acompaña al sustantivo. No, Muy bien, que acompaña. Sí, al sustantivo, ¿no? por supuesto. El sustantivo, ¿para qué lo acompaña? Lo acompaña para modificar su significado, para poder ampliar su significado, para cualificarlo, para precisar significado, ¿no? Entonces es importante, ya. Pérez. Pérez, en la oración. Pérez, ¿me escucha? Sí, profe. A ver, Fabricio, en la oración, ¿qué función tiene el adjetivo? Profe, de hecho, Sanders sí lo escuchó. Ya, bien, a ver tú, Franco, en la oración, ¿qué papel cumple el adjetivo? En la oración, más que nada, sí, para darle como una especie de significado, ya sea el sustantivo o un ejemplo, así, por ejemplo, el partido fue, por ejemplo, más interesante, ese de comparativo que usted dijo anteriormente. Claro, Un muy bien. ejemplo. Hay 3 grados del adjetivo, grado positivo, comparativo y grado superlativo. Estos 3 grados corresponden solamente al adjetivo calificativo, más el tema de separate está orientado a esos 3 grados. Bien, entonces la pregunta amplío a lo que ya dijiste, muy bien, es
de que el adjetivo en la oración se desempeña como modificador del sustantivo en el sujeto o en sintagma nominal. Y luego el adjetivo también se desempeña como núcleo del predicativo. El predicativo es un elemento del predicado. Y en el sujeto se desempeña como modificador directo. ¿Bien? A ver, bien, una recomendación para la próxima sesión de lenguaje. Cada uno debe buscar un tema relacionado para la argumentación. Entonces, vuelvo a recalcar que en el mes de octubre tenemos un concurso de argumentación. Y la argumentación es manejo de palabras. Ya había dado algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de cómo argumentar. Entonces, y también algunos minutos lo estaba utilizando para poder precisión de manifestar algunos ejemplos de lo que es un enunciado, un tema. Entonces yo digo, por ejemplo, el Perú es país rico con recursos naturales. Entonces, ese enunciado, ¿cómo argumento yo? El Perú tiene una diversidad de climas y al tener una diversidad de climas, tiene y ofrece una diversidad de producción de muchos productos alimenticios, tanto silvestres o tanto producido por el hombre, obedeciendo en las diversas regiones. Tenemos la costa, la sierra y la selva. Y es más, en la zona andina tenemos la riqueza mineral de muchas especies minerales que son fuente económica de acuerdo a la producción. Y desde luego, pues en el campo, básicamente de la riqueza animal. El Perú posee una diversidad de animales en el contexto básicamente de la zoología, el estudio zoológico o el comportamiento animal. Tenemos animales silvestres como también animales domésticos. Y en ese entorno, el hombre del Ande, como el hombre de la selva y el hombre de la costa, están encaminadas muchas de sus actividades a la crianza y a la producción de muchas especies animales. Desde ese entorno, el Perú es un país rico. En cuanto a la agricultura o a la producción de frutos, el Perú también posee una diversidad de frutos. Uno de ellos es el limón. El limón se produce en la selva, en la costa, y el limón peruano es muy avalado, es muy añorado por países extranjeros. En Sudamérica, el Perú, por ejemplo, exporta limón a Venezuela, a Colombia y a Norteamérica. Por ejemplo, el ceviche peruano no se puede hacer en Estados Unidos con el limón americano. El limón americano norteamericano es dulce. En cambio, el limón peruano es ácido y justifica preparar este plato valioso. Entonces, el Perú posee una diversidad tanto de tubérculos, frutos, y llámese del contexto, por ejemplo, de la diversidad de plantas que nos ofrecen una amplia gama de frutas. Entonces, eso también en la gastronomía moderna es muy cotizado en el mercado internacional. Y además, el Perú se tendría que considerar también como algo rico porque tiene una diversidad de yacimientos arqueológicos dejados por la época precolombina o por la época inca y posteriores, desde luego, ya con la modificación con la llegada de los españoles, tantas construcciones que son todavía vigentes. Entonces, de ese entorno podemos hablar de una riqueza bastante arqueológica. También el Perú posee una diversidad de geografía muy resaltante por la belleza, por la gran